Señor Lehendakari, creo que este puede ser un buen momento para realizar un análisis de lo que ha dado de sí el cumplimiento o no del acuerdo de bases que ustedes tienen firmado con el Partido Popular. Ha pasado ya más de un año, han pasado ya 14, 15 meses desde la firma del acuerdo, desde que usted es Lehendakari, y este es el último pleno de control de este periodo de sesiones y pensamos que es un buen momento para que podamos realizar un análisis sobre lo que ha dado de sí este acuerdo y ver si se ha cumplido, en qué se ha cumplido, en qué no se ha cumplido, en qué se puede mejorar, qué ideas tienen ustedes para el futuro. Creo que es interesante recordar, como suelo hacer, que Unión, Progreso y Democracia es el único partido de esta Cámara que, sin haber firmado el acuerdo de bases, está básicamente de acuerdo con el mismo, no en todos sus extremos, por aquello de que reivindica el concierto económico, que en fechas últimas se está comprobando como un buen instrumento para bajar los impuestos en momentos de expansión, pero un mal instrumento para subir los impuestos en momentos de crisis, en momentos de necesidad, y que además habilita un sistema como el cupo que no es del todo justo, sobre todo cuando se calcula mal, ¿no? Por lo tanto, en fin, haciendo esa salvedad, compartimos la filosofía del acuerdo de bases, compartimos su espíritu, compartimos incluso la necesidad de que dicho acuerdo se firmara y queremos además muy sinceramente que se cumpla en todos los extremos, ¿no? O en la mayoría de ellos, como decía. Lógicamente, este acuerdo de bases no es la solución en absoluto para todos los problemas de Euskadi. Pensamos que hay otras medidas aparte de estas medidas recogidas en este acuerdo, pero sí que son medidas que son necesarias, que se puedan llevar a cabo cuanto antes. De hecho, pensamos que ya muchas de esas medidas se tendrían que haber aplicado durante estos meses y no se han hecho, ¿no? Por ir punto por punto, el primero de ellos sería la política en defensa de las libertades y contra el terrorismo. Creemos que es el asunto que más y mejor se ha cumplido. Pensamos que se ha activado a la Ertzaintza en todos estos meses, después de largos años donde la Ertzaintza no estaba del todo convencida, no estaba dirigida políticamente de la manera más correcta para luchar contra el terrorismo. Se ha iniciado un proceso de deslegitimación ética y política y social del terrorismo que nosotros acompañamos como buenamente podemos, teniendo en cuenta nuestras fuerzas. Se ha impulsado la eliminación de espacios de impunidad, se ha eliminado simbología proetarra y, por tanto, pensamos que son medidas que pueden celebrarse. Existen, sin embargo, algunos peros, ¿no? Por un lado, no se quiso instar a la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV. Y, por otro lado, sigue habiendo espacios en determinadas zonas de Euskadi donde prevalece todavía simbología etarra, especialmente en el ámbito universitario. Por lo tanto, en este primer punto le pediríamos un mayor esfuerzo para eliminar esos espacios que todavía quedan pendientes, habida cuenta que el primer pero, la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV, ya no va a poder ser posible. En este punto también queríamos plantearle acerca de una duda, ¿no?, acerca de las últimas declaraciones realizadas por el presidente del Partido Socialista de Euskadi, donde señala que hay dos opciones entre las que habría que elegir en el momento actual. Por un lado, la primera opción sería que las instituciones vascas no realizaran nada. Entiendo que únicamente deberían cumplir la ley y hacer cumplir la ley. Y una segunda opción que el señor Eguiguren plantea, que sería impulsar desde los poderes públicos la presencia de Batasuna en las instituciones e incluso realizar una agenda de reinserción que en los últimos días hemos conocido. Queríamos saber cuál de esas dos opciones usted apoya. La primera, es decir, seguir en la línea actual, o la segunda opción que parece preferida por el máximo dirigente de su partido, impulsar la presencia de Batasuna en las instituciones y realizar incluso una agenda de reinserción. Queríamos saber cuál es su opción.
En cuanto al apartado de política para hacer frente a la crisis económica y crear empleo, es cierto que muchas cosas han cambiado en los últimos 12 meses, ¿no? La situación económica se ha agravado y se ha comprobado que, además de una crisis económica, existe una crisis institucional que requerirá de grandes reformas también en el ámbito político, de reformas profundas, tanto en Euskadi como fuera de Euskadi. Pero destaca uno de los puntos, ¿no? Uno de los puntos reclamados por ustedes mismos en años pasados y que cada día que pasa se hace más urgente, como es la reforma y el redimensionamiento de la Administración, reduciendo estructuras y altos cargos a fin de racionalizar la misma y ahorrar recursos. Queríamos preguntarle cuál es el balance que hace usted, si van a seguir avanzando en esa línea. Pensamos nosotros que es cada día que pasa más urgente racionalizar la Administración, dada la situación de crisis económica. Pensamos que no se ha hecho suficiente en este campo y, por lo tanto, le proponemos que acelere el proceso y que vaya dando cuenta en este Parlamento de las actuaciones que se van realizando, con el objetivo final de alcanzar una Administración pública más moderna, más eficaz, más eficiente y menos costosa. Pensamos que esta es una promesa incumplida y a veces nos preguntamos si es que los socialistas se encuentran cómodos, ¿no?, entre toda esta maraña de sociedades públicas y semipúblicas que prometieron reducir drásticamente. En cuanto a la política de desarrollo de nuestro autogobierno, no va a ser Unión, Progreso y Democracia quien le anime a reivindicar determinadas competencias que consideramos innecesarias, eso es cierto, pero sí le quiero recordar el retraso del calendario legislativo, concretamente el proyecto de ley municipal que se ha visto retrasado en los últimos días y la idea de que hay cada día más personas que piensan que incluso esta ley, si se sigue retrasando en el tiempo, podría no ser aprobada ni siquiera durante esta legislatura. ¿Cómo ve? ¿Cuándo piensa que el borrador de esta ley va a estar presentado en el Parlamento? Porque no se trata solo de cumplir las promesas, no se trata de cumplir el calendario legislativo. Pensamos que esta es una ley que puede modernizar profundamente Euskadi y pensamos que es necesaria que se realice antes de las elecciones municipales. También tenemos pendiente el traspaso de las políticas activas. ¿Piensa usted que se realizará este traspaso antes de final de año? ¿Puede confirmarlo que va a ser así? Ya no le digo ni siquiera 30 de septiembre, le digo final de año, antes de final de año, teniendo en cuenta la situación del país, teniendo en cuenta la situación de gobernabilidad del presidente Zapatero. ¿Piensa que el PNV va a conseguir retrasar esta competencia incluso hasta después de este 31 de diciembre de 2010? ¿Usted va a conseguir su gobierno traer este traspaso antes de final de año? Tenemos también ámbito educativo y política lingüística. Pensamos que no se han dado los pasos suficientes para cambiar la política lingüística aplicada durante los últimos años por los gobiernos nacionalistas. Y de vez en cuando, además, su propio socio se lo recuerda. No se han dado los pasos suficientes y no se han dado los pasos suficientes porque ustedes con el Partido Popular han tratado de vaciar por todos los medios diferentes iniciativas que UPyD ha presentado en este Parlamento en relación con la libertad de elección lingüística por parte de los padres, en relación con modificar las relaciones de puestos de trabajo en la Administración Pública Vasca y el último capítulo conocido y tenido la última semana, que es su voto en contra de derogar el decreto que establece multas lingüísticas, porque votaron en contra de derogar este decreto y lo que ustedes solicitaron y firmaron fue una moratoria para aplicar estas multas lingüísticas más adelante, ¿no? Y los medios públicos de comunicación. ¿Considera usted que ha habido avances en el cambio prometido en los medios públicos de comunicación? Sé que ustedes están encontrando dificultades internas en EITB para hacer posible
el cambio, pero nosotros le insistimos que deben seguir insistiendo por esa vía. Deben remover todos los obstáculos para efectivamente cambiar EITB. Por lo tanto, ¿cómo ve el cambio en EITB? ¿Se encuentra satisfecho? ¿Van a seguir en la línea de impulsar este cambio? A todo esto me gustaría que